Ahora. Now es. Ah, finalmente. Sí. Ok. Es la You know, primera vez que hago esto. No, no conozco bien. eso mismo estaba por decir. Hola. Porque se me complica. Maybe it's very complicated for me, you know. No, para mí. Para ti no. Sé que hablas muchos idiomas, pero si vos preferís, lo podemos hacer en inglés, a tu comodidad. No hay problema con eso. No, si no entiendo una cosa, te digo, hacemos en inglés. No hay problema Que entonces. español el que hablo de menos. Necesito más práctica. Bueno, el otro día estaba hablando con Rui Carlos Ferreira, no sé si por ahí lo conoces, y me decía que conoció una gente en Perú que le decía que para hablar español tenés que hablar mal el portugués, porque es bastante similar. Así que bueno, por ahí, si te sirve el Sí, yo consejo, hablo más portugués que español. y Esto. son bastante parecidos, sí, es verdad eso. Este es el problema. So, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tuviste un día bastante complicado por ahí hoy, una fecha por ahí. Sé que haces jingles, entrevistas y demás. La verdad que es un honor poder estrenar primera entrevista en vivo por Instagram. Es genial eso. Vos sabés que, Bien. como te dije por Facebook, fuiste la primera entrevista que hice en YouTube. You were the first interview. Nosotros, And, a ver, ¿verdad? You're my claro, first, you're my last. you're my first, you're my last. And now you're my first interview here on Instagram. So Wow, okay. I'm very happy for that. Muy contento de eso. Yo sé que tu apellido es Giorrizzo, es de familia italiana. Rizzo. Rizzo. Y el Joe, Joe, Joe appartiene a Linda, Linda Joe. Tengo dos primeros nombres. Joe es de nombre. Ah, mira, linda Joe. Sì, perché mio papá se llama Giuseppe. E io fui la Ah, primera hija, entonces tengo Joe per Giuseppina. Josephine. Sì, Ah, cute Linda name, Joe. me gusta. Lindo nombre, lindo nombre. Y Rizzo, italiano, Sì, siciliano. siciliano. Ah, Todos mis pero abuelos llegan de Sicilia. vos naciste en Estados Unidos. Sì. Y desde chica, por lo que me recuerdo de la primera entrevista que hicimos, vos hacías modelaje y después incursionaste en la música. ¿Es correcto? Sí, modelo Y, muchos años. Después estudiaba la alimentación natural. He hecho esto por cinco ujú, años. claro, Y comencé con la música muy tarde, a los 28 años, profesional, con el flirts. profesional. Ah, Y, y tu familia, cuando vos empezaste con el modelaje, haciendo modelo, ¿tu familia te apoyó desde un principio o por ahí querían que hicieras otra cosa, algo distinto? mm, sí. Cioè, nós somos seis hijos. Yo soy la primera de seis hijos. Yo fui siempre la rebelliosa, la, ¿cómo se dice? La pécora negra. Claro, La- claro, la que cambia todo, sí, revolucionaria. sí, sí, siempre, siempre nuevo aventuras y todo. Entonces, cuando hablaba de una cosa nueva, mi familia, sí, 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 linda, ok. Ya estaban acostumbrados. Sí, 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 exacto, exacto. Y con el modelaje, a qué edad empezaste? ¿Empezaste? Iniciaste el Ah, modelaje. a Nueva York. He hecho una escuela de modelo, he hecho en New York pocos años, pero sin mucho suceso porque en los años 70 en América ellos querían la típica americana, lo rubio, ojos azules y mi look fui más europea. Entonces una grande agencia de modelos dice, Linda, vai a Milano o Parigi? París. Entonces fui a Milano. Esa es mi Ah, primera experiencia en Italia. estabas decidida, your focus en viajar directamente Sí, a sí. Milán. He Qué hecho bueno, qué bueno. Milano y después Portugal. Ahí que aprendió portugués.
portugués. Bueno, Sí, estuviste sí. en Brasil hace 2 años atrás. You went to Muchos Brazil. años. No, Brasil, the sí, last, un año atrás, sí. un año Gracias atrás, a Dios, antes del COVID, antes del COVID. Ah, es bueno. 2 meses antes. Fue Y, siempre mi sueño. sí, mira. Sí, sí. Creo que yo dije en la primera entrevista contigo, fui en Buenos Aires en 73. En Buenos Mira, Aires, en Mar del Plata, sí, porque mi primer amor fui de Buenos Aires. no me digas. Sí, sí. Y volvemos en América el primer día que comenzó la carnaval. Entonces, perdimos carnaval allí en Argentina, en Brasil. Y por eso, desde cuando tengo 18 años, tengo siempre el sueño de ir a Brasil. Stop, porque ahora vos dijiste que tu primer amor fue argentino y eso me lo perdí porque nunca lo hablamos al respecto. No. Ah, sí, sí, sí. Quiero saber cómo fue eso, cómo sucedió. He hablado muy bien español, pero ahora, con muchos años aquí en Alemania, perdí mucho porque no tengo la práctica. No Claro, y conozco a bueno, la gente, las personas españolas aquí, o sudamericanos, pocos. claro. ¿Y cómo conociste a tu primer amor argentino? ¿Allá en Europa? No entiendo. The first boyfriend that you had, you Pues, met bueno, him in Europe? no, 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 en Nueva York. Ah, in New York. En Ah, Nueva York, sì, sì. La sua prima viveva nel prossimo casa di mia casa. ok, in the neighborhood, E, digamos. Ahí sì, estamos. sì. Este, y de ahí viajaste, you traveled to Mar del Plata. Sí, De ahí viajaste a Buenos Mar del Aires e Mar Plata. del Plata. Fue fantástico, fantástico, ¿verdad? Tengo que poner la electricidad. Oh, Dio. Ok, momento. Que algo vivo. Algo vivo. Low battery. Ok, yeah, yeah. So, ok. Algo así. Son cosas que pasan, ¿Está cosas bien? que pasan. Sí, de maravilla. Este, Ok. quedé sorprendido con que hay un vínculo. You have a relation with Argentina because your first boyfriend was from Argentina. So, Mar del Plata, did you like it? Yeah. Yeah. A mí me gusta mucho la comida. ¿Cómo se llama esta? La morcilla. Sí, la morcilla. Sí, wow, fantástico, la carne. No, la gente, ok, en 73 Argentina estaba diferente, ¿no? Buenos Aires, Sí, pero sí, tengo sí, sí. recuerdos. A mí me gusta Sudamérica, a mí me gusta la mentalidad latino, es como, como nosotros, como los italianos, ¿no? Ellos tienen Sí. música y Latinos. Sí, sí, temperamento sí, y sí. todo. Muy diferente del alemán. Sí, es verdad, es verdad. Este, uno nota la diferencia. Bueno, vos que vivís allá hace muchísimos años, sabrás, pero es verdad, hay mucha diferencia, mucha diferencia. Sí, sí, Y sí. bueno, los 70 fueron una época de cambios complicada en Sudamérica, pero es lindo que hayas visitado Argentina en esa ocasión. Mm, Sí. Volviendo al tema de la música, vos dejaste el modelaje e iniciaste con The Flirts directamente, directly. No, ¿otra vez? You start with The Flirts directly when you finish your model career. No, 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 no. Después de Okay. Portugal, después de hacer la modela, vuelve en América, regreso en América y fui en la universidad a estudiar alimentación natural, dietética natural, ¿no? Claro. Porque a mí me gustaba siempre de sport, de vitamina, de comida natural y todo. Y después esto, he hecho 5 años y después entró la música. Por causa, fui De casualidad. sí, non stavo, nunca pensavo di essere la cantante, a cantare, nunca. A Ah, me mi mira. gustava sempre la musica, cantavo nella scuola, in igreja, però per hacer carriera, nunca pensavo, nunca. ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo se te dio la oportunidad?
Tú no sabes la storia, no? Quando stavo in Milano, he hecho la musica come hobby. Cantavo con la bionda, Spaghetti Records, Baby Records, tutto. Celentano, Pupo, tutto, Tozzi, però solo come hobby. Y cuando regresó en América, a Nueva York, para estudiar, tenía siempre contacto con Milano, con mi viejo productor y toda la gente. Y cada vez que ellos estaban en Nueva York, me llamaron y fuimos a comer. Y un día, o sea, una noche, fuimos a un restaurante italiano, estaba 8 personas, una per 10 de personas, fui Bobby Orlando. El mio ex productor de Milano, él dice a Bobby, ¿tú conoces Lindo? No. Dice, tiene que hacer una prueba en estudio porque canta bien. Y Bobby me dice, viene día después y hacemos una prueba. Día después, fui en el estudio, hecho una prueba. 2 días después, contrato con Flirts. Rapidísimo. Una locura, una locura. So fast. Y eso yo sé que lo hemos hablado el año pasado, pero ¿cómo es trabajar con Bobby Orlando? ¿Es algo sencillo? Porque por ahí la gente ve a la música desde afuera y no sabe que hay mucho trabajo, 24 hours, trabajando, y por ahí solamente dice, 3 minutos, me gusta, no me gusta la canción, pero a veces no sabe que hay mucho trabajo detrás. ¿Cómo es trabajar con Bobby Orlando, esos inicios, más sabiendo que fue tu primera vez con la música? Sì, ok, negli anni 80 tienes que, come si dice, recordar que no tuvimos la técnica de hoy, ¿no? Trabajamos con la banda de Ujú, música. claro. Entonces, una producción necesita mucho, mucho, mucho tiempo y mucho trabajo, escuchar, cortar. Um, ah, Also Bobby fue ¿cómo se puede decir? Él es un talento grande, grande. ¿Cómo se dice? Recuerdo de él estaba Ujú, siempre en el estudio, 12 horas por día, siempre una canción, después lo otro, siempre, él, como un mini genio, él tenía ujú. siempre nuevas ideas, probaba siempre todo, no tenía miedo de nada. Es bueno. Um, sí, sí. Trabajé mucho en el estudio con él, la mía voz también, pero otros proyectos, que Otros fui proyectos. así. Sí, en los años 80 fui así. Mucha gente, tú sabes, muchos stars no cantaban, Sí, sí. porque productores como Bobby, ellos tenían una idea, hecho una producción. Si la producción va bien, toma una mujer o hombre. Ya. Sí. Es así. Los fans no saben, no puedo decir todo. No, es así, es así, es así. No, sí. Es complicado. No es sencillo, no es sencillo, no es fácil. Bobby, nos tuvimos, estábamos 3 mujeres en estudio con voz. Y él grababa siempre la voz de nos 3 y después mezclaba. He mixed, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, no sé hoy cuáles canciones son para mí sola o mí sola, no sé. También Los con ochentas. Iflas, ¿sabes? Sí, todos secretos de los estudios. Increíble, increíble. Yeah. ¿Y, y por qué decidiste terminar con The Flirts y hacer otra cosa, o sea, otro rumbo? Porque yo quería cantar. Con Flirts, porque los otros 2 no cantaban. Entonces, cuando fuimos en turné, Ujú. televisión, siempre, no podía cantar. Era siempre solo mover la boca. Claro, Lips. Ujú. Para mí, o hago cantante o no hago cantante. Pero hacer a mover la boca, para mí no es nada. Y yo pedí Claro. siempre Bobby, Bobby.
quiero cantar, quiero cantar. Él dice siempre, sí, 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 Linda, tengo otras ideas para ti, pop. Pero después 3 años, nada. Claro. No, Y, no me sentí correcto, ¿entiendes? claro, sentías que vos podías dar más, Sí, que porque eras un a mí me artista con gusta más. cantar, a mí me gusta la espontaneidad, me gusta más trabajar sola. No soy, tengo esta experiencia con el flirts que yo no estoy bueno en un grupo, porque tú sabes en girl groups y boy groups, tú tienes que cantar siempre igual, tú tienes que mover y danzar y todo, bailar. A mí me gusta ser libre, Claro. porque improviso mucho cuando canto, improviso en el palco cuando hago un show. Y con un grupo tú tienes que hacer perfectamente la coreografía, todo. No me gusta. Claro, como un robot. Me siento cerrada. Yo soy libre. Y, y cuando decidiste hacer este cambio, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando dejaste The Flirts? La primera, The first thing that you did when you left the group. ah, tú no conoces la mía historia, ¿no? Yes, yes, I know, but you know, the people, maybe the followers, they want to Ok. know. Entonces, yo dejé, después 5 meses de turné en Alemania, Suiza, Luxemburgo, todo eso. Regresó en América, he roto el contrato con Bobby. Regresó de nuevo en Alemania porque estaba una casa discográfica que tenía interés en mí. Cuando regresé, último momento, ellos dicen no. Entonces, estaba aquí con mi hija de 5 años, sin trabajo, sin contrato, en Alemania. Digo, oh Dios, oh Dios, oh Dios, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Claro. Y yo quería estar, yo quería hacer la mi carrera aquí, porque sabía que es diferente aquí que en América. América es muy, muy, muy difícil, es muy, ¿cómo se dice? Sucia, sporco, it's a dirty business. Also, Ah, ok. no es como en Alemania. Entonces yo quería restar a todos igual que costa. Y fui mi primer trabajo después de Flirts en un piano bar. Trabajé solo con piano, cantar. Yo no toco, estaba un hombre que cantaba. Un bistró francés. Y trabajé ahí, En Múnich. En Múnich. en Múnich. En Múnich. Y un día, llega una mesa de 4 personas y un hombre manda una copa de champaña para mí. Yo estaba cantando, entonces no, tenía que acabar de cantar. Después tomo la copa, fui en la mesa y digo, gracias, salute. Y él dice, ¿tú eres Linda Chorizo? Dice, sí. Dice, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tengo que llamar, no? Esto fue Fancy. Fancy encontré meses antes en un concierto. Y él me daba su carta con el número de teléfono y me dice, Ujú. si dejo el flirt un día, tengo que llamarlo, que él quiere producir una mujer. Me normal, viví en una mala 5 meses en hotel, siempre ahí, perdí el número y él me Ujú. encontró. Ok, no, ¿cómo se dice? Él estaba como, desde un principio, él estaba decidido a querer producirte. Sí, Desde un sí, principio. y es lo estudio de él. Fui na mesma calle que es tu bistro, es tu piano bar. Ah, cerca, ok. Entonces fui ¿cómo se dice? Un destino encontrar él. Y acabé de trabajar a la 1 de noche y fui en el estudio con él a la 1 de noche. Fui, penso en, no sé, abril, mayo 85 y he hecho Fly Me High. Grabó el Además, primer disco de noche a la 1 de noche. Fly Una Me High, locura. que para mí es una de las mejores canciones.
no solo por tu voz, sino por el trabajo de Fancy en la canción. Sì, The sì, synthesizers, the drums, fantastic. sì, 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 è Me encanta verdad. esa canción. Y, Es la y storia. Fancy ahí en el lugar donde vos estabas cantando, te dijo las cosas de una manera alegre, o sea, decidido a querer que vos vengas con él al estudio a trabajar. Sì, ma él non stava molto nello studio. Trabajé con Alfonso. Alfonso echa la música y yo escribo las palabras. Lo Ujú. studio di Fancy, però él stava negli anni 80, Fancy stava nel hit parade, no? In classifica. Sí, sí. Entonces, non stava sempre ahí, stava sempre in tournée, sempre fuera. TV Però, shows y esas sì, cosas. sì, sì, Qué televisione. bárbaro. Pero fue un bel team, un team muy bonito, el tenía. La La verdad que sí. gente simpática, que trabajaba con corazón, es verdad, músicas también. Es- Esto hoy es en día importante, esto me gusta. Y aparte fue por ahí la época dorada de Fancy, no solo por Linda Joe Rizzo, sino por los singles que Fancy lanzaba con su nombre, The Hurricanes, Only One Night, que es un gran hit, una linda canción también. Fue una linda época en ese punto. No, otra vez, esta época, Que ¿cómo fui? una bonita época fue muy linda época. Sí, sí. Años 80, a te, no sé, media de 90. Estaba todo discotecas, tú sabes, también en Sudamérica, estaba mucho clubs, discotecas, DJs. La gente gustaba la música, la gente bailaba y comunicaba, estaba siempre juntos, estaba una alegría. La vida fue más simple. Bueno, cuando yo entrevisté a Fancy, él me dijo, lo que falta es magic, ¿no? Como que lo que diferencia la música de hoy con la de los 80 es la falta por ahí de magia en el sonido. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, no entiendo 100%. Faltaba What la mágica. the 80s music was like magic music Yeah, if we yeah. have to compare with current music. Oh, horror, horror. Right? A mí me gusta hoy un poco de esto disco house, new disco, es un poco más suave. Ujú. No me gustaba el techno, no me gusta barullo, ¿cómo se dice? Noise, I don't Sí, sí, like sí, sí, noise. sí. Barullo, el giusto. Barullo está muy bien. Barullo, no me gusta. Solo esto, boom, boom, boom. Esto no es música, esto no es música. A mí me gusta mucho melodía. Y también cuando una persona canta, a mí me gusta la voz, a cantar, no, ¡ah! No, a gritar y todo. Esto no es música, no es cantar, no es música. Y hoy, ok, yo tengo mucho más años de ti, ¿no? La vida hoy es muy rápido, nos corremos siempre, trabajamos siempre, siempre más dinero, más suceso, más, siempre más, 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 más. Y a sentir una música que es barullo y duro, no es bueno per la cabeza, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Hoy penso que es importante que tenemos una cosa que calma, que porta un buen feeling, un amor y sueños y a cosas más simples otra vez. Y es interesante con COVID, con Corona, con estos lockdowns, todo esto que vivimos ahora. E non importa se tu es rico o pobre, es educado o non educado, branco, negro, non importa da chi es. La corona tocaba todo el mundo. Y pienso que fue un momento para nosotros a mirar la vida y mirar dentro, a parar un momento y, y pensar, ok, qué es importante en la vida.
¿entiendes? Para mí fue Yeah. una experiencia per mio, come si dice, mio anima, la mia anima. Fue una Claro. experiencia muy, muy, muy bonita este año, sí. It's like you find yourself. Ya, ya, Bueno. otra vez. Y, ¿Dónde y, está Linda? ¿Y dónde crees que se produjo el cambio en la música? What? Where do you think the change start in the music? It was in the 90s Sí, with techno, 90s, with techno. años 90, sí, sí, el techno, el techno. Esto fue lo In boom, 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 oh, no. el Eurodance, digamos. It's like Eurodance from the 90s. Sí, And, porque mira how, la música bailable negli anni 70, 80, fue una música con melodía, con canto, con melodía feliz, alegre, positiva. Col techno fui, ya, también las palabras de las canciones fui más agresivos, muchas canciones, agresivos. Nos tenemos a bastante agresión del mundo. ¿Por qué tengo que cantar agresión también? ¿Entiendes? yeah, tal cual. Mejor Yeah. cantar una cosa bonita, positiva, alegre. La gente necesita esto. Es mi parer, mi Yeah, opinión. yeah, yeah. Your You opinion. know? And how many years have you been working with Fancy? 3 años. 3 años Años. con contrato. Después echemos siempre conciertos juntos y después muchos años echemos la Stronger Together. Fue la idea de Zix, la Zix Music. Y nos encontramos una vez por mes, él está siempre aquí para beber café. Bla, 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 bla. Pero con corona ahora, un año que no veo ustedes. Qué No veo bueno. ustedes. Y él habla mucho. Él gusta hablar. Creo que es a mi parecer, es una persona muy carismática. Sí, 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 sí. Y él tiene más de 70 años hoy, pero está en forma. Yes, you know, the important is here, you know. Sí. Joven en comienza aquí. Sí, tal cual. Es verdad. ¿Cuál es tu canción favorita de todas las que De cantaste? mis canciones. De canciones de los años 80. Vamos a los 80, sí, 80. You're my first, you're my last. You're my first, you're my last. Yeah. Sí, Es sí. una linda canción. Es una linda canción. Bueno, esa. También porque esta fue la primera canción que yo escribí. Fancy me daba la oportunidad de escribir, de hacer las palabras. Fue la primera. Fantástico. Ah, Pero vos sos un artista que trabajó con muchísimos cantantes. Desde The Flirts, Fancy, Ken Laszlo, Tom Hooker, I don't know. Incluso Víctor Ark, habías hecho una canción con él, he was sí, your producer. 2 veces, 2 veces. 2 veces, claro. Y actualmente, ¿qué canción es la que más te gusta de estas últimas canciones de estos años atrás? He hecho 4 nuevas canciones en los últimos años, pero no son New Generation, es más house. House, sí. New House. Estos me gustan, pero mis fans del Italo Disco no escuchan esto, porque fui más para América. Fans de Italo Disco, fans del años 80, ellos escuchan solo esta música. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad, es verdad.
Entonces, cioè, è normale, hago siempre estas canciones como esto con Victor R., que es New Generation, que son nuevas producciones con el feeling, el sueño del sono del años 80. Pero hago también disco house, en house, porque quiero tocar también otras personas, otros fans, ¿no? Está perfecto, sí, obvio. También hoy en la música, tú sabes, es más digital, streaming, download, más que CDs en vinyls y todo esto. Entonces, tú tienes que estar siempre activo con muchas cosas nuevas porque tú no sabes el gusto de la persona, Yeah. ¿no? ¿Y extrañas el vinilo? ¿Él? Al vinilo. Do you miss the vinyl sound? ¿The Who? Do you miss the vinyl sound? Venus Sound. No The entiendo. record, the record sound. Do you miss the sound of the records? Oh, of You know, course. vinyl records, Sí, sí. Yo compro todavía CDs. Yo no sé cómo hacer un download. Mis hijos sí, ellos tienen solo iPhone. No, a mí me gusta CD. Bueno, hoy I share on my YouTube channel the interview of Cynthia Johnson from Funky Town, and she told Con me Cynthia, yesterday, yeah. yeah, she told me yesterday that ella no sabe utilizar las redes sociales, es algo complicado. Incluso para mí, ojo, no es una cuestión, no es algo de la edad, incluso para mí a veces también it's very complicated, Es muy simpática Cynthia, ¿no? Sí, sí, I love it, I love it. Good. Thank you very much too, because thanks to you, I contact him. So I have a kind of game to do. The idea is that I mention some names of artists, and you tell me the first thing that comes to your mind. To my mind, okay. What do you think? What do you think? I will start. Okay. If I say Bobby Orlando, what's the first thing that thing comes to my mind? Divine. Yes. Divine. Fancy. Slice Me Nice. Ajá. Ken Laszlo. My song with him. Different kind of magic. If I say Sean from Bad Boys Blue. John. Crazy. And the last one, because I have a lot of followers of Modern Talking Style, if I say Dieter Bohlen. No comment. Oh my God. Linda, te quiero súper agradecer. Thank you very much for your time, for your Thank you, Lázaro. This second interview that we made. Muchas gracias por tu tiempo. Tomorrow I will share this interview on on YouTube too. So Thank you very much for your time and for your support always. Thank you for having me. Muchos saludos a todos mis fans en Buenos Aires. Un saludo para tu novio de Mar del Plata. Él está casado con otra ahora. Terminado. Bye. Bye, Linda. Bye. Chao. Bye.